Una palabra enviada por Dios puede transformar la vida del ser humano. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Desde ahora queda con ustedes el pastor Julio Pérez con la palabra de Dios. Jonás capítulo 4 del 1 al 10. Amén. Gloria sea al Señor. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Amén. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Pedimos que esta palabra sea salud, vida, Señor, a los oyentes, para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo, amén y amén. Diga gloria a Dios. Terrible. Gloria al Señor. Estamos llevando un estudio que comenzamos hace unas clases atrás, creo que esta viene siendo la clase número 5, y estamos viendo que para alcanzar la bendición de Dios completamente hay que romper con el pasado. Todavía no se ha aprendido el título. Para alcanzar la bendición de Dios completamente, ¿qué hay que hacer? Hemos visto que hay un pasado en la vida del ser humano, pasados de miedo, pasados de temores, y todo tienen que ver porque el hombre se ha vuelto un desobediente a la voz de Dios. Cuando comenzamos viendo el llamado de Abraham, Dios lo llamó a que se desprendiera de los suyos. Él obedeció, y este es el ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Amén. Hoy veremos en la vida de Jonás que cuando él rompió con el pasado, él fue de mucha bendición a otras personas. Gloria sea al Señor. Él fue de mucha bendición a otras personas. Entonces, cuando tú rompes con ese pasado, no solamente tú alcanzas la bendición tuya, sino que tú puedes ser bendición para otros. Tengo un texto que quiero que te aprendas conmigo. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 18. Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a repetirlo fuertemente. Yo quiero escuchar a la congregación que lo diga bien fuerte. Diga conmigo: me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una vez más, y quiero que lo tenga pendiente este texto en toda la clase y se lo puede compartir a otra persona. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo. El hijo pródigo, aquel joven que se marchó un día de la casa pensando que ya él lo sabía todo. Y se llevó los bienes y dice la Biblia que lo gastó perdidamente. La palabra pródigo es la que traduce una persona que desperdicia sus bienes, los desbarata, los difamparra. Esa persona que malinvierte o que malgasta lo que no tiene, por así decirlo. Ese es un pródigo. Sí, ya usted conoce el tema de que este hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre: dame los bienes. Y dándole los bienes del padre, dice que él se marchó y empezó a gastarlo todo, y cuando quedó sin nada dice que fue a un hacendado a buscar trabajo, el cual lo puso a apacentar cerdos, y dice que tenía mucha hambre y no podía comer de las algarrobas que le daban los cerdos, porque estaba también vigilado por otros empleados mayor que él, en puestos más altos que lo de él. Los cerdos estaban siendo asistidos por un hombre que antes lo tenía todo, pero que ahora lo había perdido. Pero ¿a dónde estuvo el desenlace de esta historia que terminó bien? Que él reconoció que había pecado, que había desobedecido. El pasado del hijo pródigo era la desobediencia, la prepotencia, el orgullo. Ese era su pasado. Esa era la cadena que él arrastraba. Y eso no lo dejaba ver la bendición de Dios. Pero cuando él reconoció que había hecho eso, él reflexionó. Pero no se quedó en la reflexión, sino que él tomó la acción. Y la acción te conlleva al arrepentimiento total. Cuando tú sabes que hay un pasado en ti que se te presenta como ese espanto, que siempre está ahí atormentándote de día y de noche, tú tienes que romper con ese pasado para que sea la bendición de Dios en tu vida completamente y para que tú puedas también servirle de bendición a otras personas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando leo el libro de Jonás, y tú miras el capítulo 1, vas a encontrar que Dios llama a Jonás para que lleve un recado a una ciudad llamada Nínive. Pero ¿qué hace Jonás? Se va para Tarsis, porque un pasado no lo deja a él tranquilo. Él tiene unos temores que no lo dejan hacer la obra de Dios. Compra el boleto para Tarsis, se mete en la barca, capítulo 1 de Jonás, y se echa a dormir. Dice que se desenlaza una tormenta en el mar, de tal manera que la barca hasta que se hunde. Los marineros que no eran creyentes en Dios, eran impíos, idólatras, echaron suerte, y dice que la suerte cayó en Jonás. ¿Y dónde estaba él? Estaba durmiendo. Ellos le dijeron: levántate, dormilón, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Él dijo: soy hebreo y huyo de la presencia de Dios. Y entonces ellos dicen: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no ha venido usted mal? Él dijo: bueno, lo que tienen que hacer es que échenme a las aguas, que al momento que usted me echen a las aguas, esta tormenta se aplaca. Y ellos tuvieron miedo. Ellos invocaron el nombre de Dios. Le pidieron a Dios perdón. Se arrepintieron. Echaron a Jonás. Jonás fue tragado por un pez. La Biblia dice que él llegó a las playas de Nínive. Si usted lee el capítulo 2, va a encontrar el ruego que hizo, la oración que él hizo desde el vientre del pez. ¿A dónde se arrepintió Jonás? Cuando estaba en plena prueba. No se arrepintió cuando estaba en el barco. Se arrepintió cuando ya se vio allá envuelto de algas y de líquidos ácidos gástricos del pez, que lo estaban ya carcomiéndole la piel, ya el cabello se lo estaban devoronando. Entonces donde él se arrepiente. Pero hay una parte importante del capítulo 13, yo quiero que lea desde el versículo 1, algo muy importante, donde él
después de tomar ese arrepentimiento, obedece la voz de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oiga lo que dice el verso 10, dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. ¿Por qué Dios se arrepiente? Dice, no es que Dios tenga que arrepentirse de nada malo, sino que Dios no los castigue porque ellos se humillaron. Cuando Jonás reconoce que él estaba haciendo mal, él se devuelve de su mal camino, endereza su camino, obedece a Dios. Y esto conlleva que el pueblo de Nínive se arrepiente. El mismo rey se arrepintió, pidieron clemencias a Dios, pidieron perdón a Dios. Esto trajo una bendición que se salvó ese pueblo de ser consumido en candela, porque el hombre que venía con un pasado trágico rompió con ese pasado. Aunque en el capítulo 4 usted lo ve que él del todo no está conforme, porque ya le vio la pataleta que le hace a Dios, porque ve que Dios, no está de acuerdo que Dios es misericordioso, es que la misericordia de Dios es grande. El problema de algunas personas es que después que desobedecen, Dios les vuelve a llamar, pero ellos no quieren devolverse el mal camino. Y por eso andan frustrados, andan ellos llenos de temores. Por eso no encuentran tranquilidad en su corazón. Por eso se encuentra que hay un vacío grande. Y donde quiera que van se sienten atormentados. Y algunos andan de lugar en lugar. Yo los he visto en cantidades, en masas. Andan de congregación en congregación tratando de buscar un lugar donde encontrar contentamiento. Y si encuentran al mejor predicador, al mejor pastor, no van a tener paz en su corazón hasta que no reconozcan que el pasado de ellos les está haciendo daño y tienen que arrepentirse para que la bendición de Dios llegue completa a sus vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El problema del hijo pródigo era ese también. El problema de Jonás era ese. Y Jonás era un profeta. Ahora, ¿por qué tomo a Jonás como ejemplo para esta enseñanza? Porque no solamente el que viene hoy de la calle, el que viene hoy del mundo cargado de pecado, es el que tiene que botarle el pasado. Muchos creyentes dentro de los templos evangélicos, dentro de las congregaciones, con muchos años de ser evangélico, pero con un pasado que ha ido ahí atormentándolo, lentamente lo ha ido atormentando, lo ha ido destruyendo. Y cuando oyen un mensaje de Dios, y cuando oyen una palabra de Dios que sale desde la boca del predicador que está en turno, no hayan donde esconderse. Entonces quieren sentir culpabilidad. Entonces algunos ya tienen hasta miedo de ir a la iglesia porque saben que cada que va en Dios les toca el tema, les da ahí. Es que Dios te está llamando porque te quiere bendecir. Pero la actitud es tuya. Es usted el que tiene que tomar la decisión. Es usted el que tiene que romper con ese pasado. El pasado para algunos puede ser la parte trágica que vivió en el ayer, lo que todavía está atormentándole su vida, lo que la atormenta en sus sueños, lo que no lo deja vivir en paz, le causa miedo. Y déjeme decirle que el miedo
es el que no deja que el hombre disfrute fielmente de la voz de Dios. El miedo. Y el miedo causa de la desobediencia. Porque muchos de los que hoy me pueden estar escuchando pueden tener un espanto de miedo dentro de ellos, porque han desobedecido a la voz de Dios. Y ese era el miedo de Jonás, porque él había desobedecido a la voz de Dios. Y haberle desobedecido, todavía si no tenía misericordia del pueblo a que Dios tenía misericordia. Y así muchos hombres, y así muchas mujeres, muchos creyentes, hermanos míos, que han desobedecido a la voz de Dios. Y esto se ha convertido en su pasado, en su espanto, en su tragedia. ¿Y cómo andan? Desconsolados, andan dando tumbos, andan buscando un lugar, andan buscando algo, pero aunque lo hayan encontrado, no lo disfrutan, porque el problema no está afuera, el problema está dentro del ser humano. Es adentro de ti que tienes que encontrar lo que te está haciendo daño. La desobediencia no deja que el hombre reciba la bendición completa de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Adán. Lea la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 3. Gloria al Señor. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. Libro del Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre le dijo: oí tu voz. ¿Pero qué le dijo el hombre? Pero tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Ahora Dios dijo: ¿pero quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Cómo podías saber que estaba desnudo si siempre ha estado desnudo? ¿Cómo usted puede saber que está desnudo si desde que usted tiene uso de razón estuviera desnudo? Hágase ver que usted nació en un lugar y usted nunca conoció la ropa. Siempre anduvo desnudo. O sea, nunca usó nada sobre su cuerpo. ¿Cómo va a saber usted que está desnudo? Si siempre ha estado desnudo. Aquí hay algo muy interesante. La primera pareja, aunque no tenía un vestido, no tenía tela sobre su cuerpo y lo que tapara su cuerpo, tenía una vestidura espiritual que los hacía vivir en confort con Dios. Pero el día que desobedecieron, sus ojos se abrieron y lo primero que se dieron cuenta es que ellos andaban desnudos. El problema no era que andaban desnudos, el problema es que ahora los carcome la vergüenza, porque ellos han desobedecido a Dios. Cuando nosotros hablamos con los creyentes que vienen a la iglesia y que quieren escalar puestos dentro de las congregaciones. Por ejemplo, si hablamos desde el primer paso que tiene el creyente, que es entregarse a Cristo totalmente, y viene el segundo, que es el bautismo, lo hacemos consciente que él no puede hacer el paso si primeramente no aprende a obedecer. Porque el problema del hombre es que no quiere obedecer. El hombre siempre es un rebelde, el hombre sin Dios es un rebelde, el hombre sin Dios es un prepotente, un orgulloso, quiere hacer lo que da la gana. Siempre su comportamiento es ese. Él nunca quiere someterse, él quiere que hagan las cosas según a él le parece, según sus antojos, según lo que él desea. Pero Dios nos enseña que hay que obedecer. Y este es el problema de muchos, que por no obedecer la voz de Dios, espanto cae sobre ellos y no saben qué hacer. Andan escondiéndose entre los matorrales. ¿Qué fue lo que dijo Adán? Oí tu voz, pero tuve miedo. Hermano y hermano, hermanito que me escucha, presta oído, por favor. Si tú estás buscando obedecer a Dios, Dios te ha puesto un pastor donde tú te congregas. Y ese es el líder, la persona, tu mentor que Dios te ha puesto, y a través de él Dios te va a hablar. A través de él Dios te va a guiar.
Y yo estoy seguro que lo que primero Dios te va a tocar a través de ese hombre de Dios, y un hombre del altar, es tu obediencia. Y te va a procesar Dios para ver si tú estás dispuesto a obedecerle. Dios le dijo, mira, de todos los árboles del huerto puede comer, pero del árbol, del fruto del árbol que está en el centro del huerto, le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? No comeréis, porque el día que él comiere, ¿qué le dijo Dios? Serás hombre muerto. Serás hombre muerto. Pero la mujer le dijo, no, mira, Adán, puedes comer, porque es que la serpiente le dijo que no era malo. Hombre y mujer que me escucha. Si en verdad tú quieres la vida eterna, quieres la bendición de Dios, quieres irte para el cielo, porque la bendición completa no es que yo tenga un bien material aquí en la tierra. La bendición completa es que yo pueda encontrar esa entrada al cielo, y se encuentra a través de Cristo, pero a través de la obediencia. Pero si tú no obedeces, porque tú crees que el hombre que Dios ha puesto ahí, la persona que Dios ha puesto donde entraste a ser pastoreado, tú crees que son caprichos. No, no son caprichos. Es que Dios quiere matar tu pasado. Dios quiere que ese pasado tuyo muera. Porque donde tú vengas, tú sabes quién eres. Si usted vino de una sociedad rebelde, en usted hay un espíritu de rebeldía. Si usted vino de una cultura donde no hay respeto, en su corazón hay un espíritu irrespetuoso. Si usted vino de una sociedad violenta, dentro de su corazón, ¿qué es lo que hay? Violencia, irrespeto, violencia. Si usted andaba en grupos y usted hacía parte de los grupos y hacía la que viene parecía, entre usted hay, no solamente hay irrespeto, violencia, sino hay que hay prepotencia y hay orgullo, y Dios lo va a procesar en eso, para que usted aprenda a obedecer a Dios. Pero déjeme decirle que la desobediencia es la que no deja que el hombre disfrute de la bendición de Dios. Porque el hombre no quiere someterse. Es un pasado que hay que romper con él para obtener la bendición de Dios completa. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Aplauda la gloria a Dios, que él vive y permanece para siempre. ¿Cuántos están luchando? Dios los está llamando, pero está luchando Dios con ellos y ellos con Dios. Dios les dice avance y ellos se detienen. Dios les dice haz esto y ellos hacen otra cosa. Dios incita al líder que los guíe y ellos no se dejan guiar. Un espíritu de desobediencia los tiene aturdidos, atemorizados. Dios le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive y predican a aquella gran ciudad el mensaje que yo te daré. ¿Qué dice usted? ¿Le obedeció? No, la primera vez no lo obedeció. Compró el pasaje para Tarsis y vino consecuencia a los que estaban con él en el barco. Cuando tú eres un hombre o una mujer desobediente, déjame decirte que los que están contigo van a entrar en consecuencias fatales. Por culpa tuya se puede estar perdiendo un barrio entero. Por culpa tuya se puede estar perdiendo la ciudad donde tú vives. Por tu desobediencia se puede estar perdiendo tu familia. Por tu desobediencia, tu compañera, tu compañero, tus hijos, tu casa puede estar en cataclismo. Pero hoy toma la iniciativa y dice, yo voy a romper con ese pasado que yo tengo desobediente. Eso es lo que te atemoriza. A Adán le causó miedo la desobediencia, el pecado de desobediente. Le trajo miedo a Adán. Y en vez de acercarse a Dios como hacía antes, ahora anda escondiéndose entre los matorrales. Y Dios detrás de él, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Ahí está Adán. Así hay muchos hermanitos hoy en día. Dios llamando y yo corriendo. Y Dios llamando y yo corriendo. Y yo tratando con Dios detrás de ellos con la bendición. Y yo corriendo delante de Dios a escaparse, hermano. Y despreciando el favor de Dios. ¡Detente! Empieza a obedecer a Dios para que veas la bendición de Dios en grande. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le glorifican? ¿Cuántos le saltan? Y esta es la palabra que algunos no quieren escuchar ahorita. La gente sabe que viene a las iglesias, hermano, como andan en sus afanes así corriendo. Ay, ya me entregué. Ay, bautíceme. Ay, ya mándeme. Ay, ya me póngame a predicar. Ay, ya. No. Aprende primero a romper con un pasado para que mañana no pierdas la bendición de Dios. Ese pasado es todo lo que hay en tu vida, tu ayer, tu espanto. Deja que Dios te procese.
El hijo pródigo andaba en su orgullo, en su prepotencia. Es mi dinero, yo con mi dinero hago lo que me da la gana, dijo, y se fue con su dinero. Pero como dijo alguien, hermano, donde se saca y no se mete, algún día falta, ¿sí o sí? Él empezó a sacar y sacar, y un día metió la mano y no encontró nada. Y la metió más adentro y rompió el bolsillo, no había nada. Tuvo que, de pronto, yo creo, la Biblia no lo dice, pero por la figura que se presenta ahí, creo que lo que primero, hermano, empeñó fue el anillo de grado que llevaba en sus manos, los zapatos, la ropa, y anduvo androjoso, maloliento, sin descalzo y sin anillo, y sin un abrazo de calor de padre, hasta el día que reflexionó. ¿Cómo fue que dijo? Dígalo fuerte: me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. El día que usted reconozca su pecado, que puede ser lo que le causa miedo, y usted confiese su pecado, que lo ha tenido ahí, entonces usted puede alcanzar la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tiene que enfrentar ese miedo que tú tienes de tu pasado. Mira, el pasado se convierte en un miedo fatal. En un miedo fatal. ¿O usted cree por qué Moisés no quería ir a liberar al pueblo que estaba cautivo en Egipto cuando Dios lo llama? ¿Por qué usted cree? Si no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un científico, de un hombre de altos conocimientos, de alta lectura, escritura. Un hombre con tantas bendiciones que había adquirido. Pero habían temores dentro de él. Leamos la Biblia para que vea usted este suceso. Libro de Éxodo, en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 3. Éxodo, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice que entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Qué más dice? Porque tuvo miedo de ver a Dios. Cuando el hombre anda cargando esa cadena de sufrimiento del pasado, los temores, los miedos van a aparecer en cualquier parte del camino. En cualquier parte del camino. Ahora la pregunta es: ¿por qué tuvo miedo Moisés? Hace 40 años se vino de Egipto. Está en la tierra de Madián. Pero hace 40 años dejó el palacio. Ahora tiene 80 años. Ahora tiene un encuentro con Dios. Pero si Moisés lo tenía ya todo. Ahora tiene un encuentro con Dios. ¿Y por qué tanto miedo? ¿Por qué tiene tanto miedo? Porque es que él viene con un pasado arrastrando lo que en Madián no lo sabían, tal vez. Él había huido de Egipto por haber matado a un egipcio y querer matar a otro el siguiente día. Y dejándolo enterrado en la arena, fue descubierto por sus propios hermanos que lo señalaron, y huye a la tierra de Madián. De pronto nadie, nunca tuvo tiempo para decirle a Dios: mire, yo cometí un asesinato, perdóname. Y así mucha gente que viene a las iglesias evangélicas con sus pecados, pero ellos vienen ahí a oír como si fueran piedras, troncos, pero ellos nunca piden perdón a Dios por lo que hicieron en el pasado. Y puede ser, es el miedo que los tiene ahí atemorizados, que no los deja alcanzar la bendición de Dios. De pronto sus robos, de pronto sus violaciones, sus malos hechos que vinieron con ellos, pero no han tomado un tiempo para reconocer que hicieron mal.
sino que algunos creen que lo que hicieron fue en justa causa. Otros piensan que no solamente en justa causa, sino que lo hicieron porque o era el otro o eran ellos. Tú tienes que reconocer que no era tu justa causa, que fue tu prepotencia, tu orgullo, que fue tu desobediencia que te llevó a cometer los grandes errores. Cuando tú reconozcas esto, entonces ese pasado se va a romper en ti y vas a entender que Dios es soberano. Cuando tú lees el capítulo 4 vas a encontrar que Dios le hace un llamado inminente a Moisés y le dice a Moisés que tiene que ir ahora a Egipto y enfrentarse al rey. Mira lo que dice el verso 18 del capítulo 4 del libro de Éxodo. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo. Estamos en el capítulo 4 del libro de Éxodo, versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ese es el verso 10. ¿Usted cree que él está diciendo eso porque era tardo de verdad de lengua? Yo creo que Moisés hablaba bien claro, pero el miedo de ir a Egipto. ¿Por qué tenía miedo de ir a Egipto? Porque ya tenía un guardado en Egipto. Y él sabía que a que llegara el rey lo iba a echar mano y lo iba a judiciar, y lo iba a someter. Y ese era el miedo que él tenía. Tuvo que Dios hacerle entender que cuando Dios perdona, está perdonado. Amén. Es lo que tenía que reconocer, que él trae un pasado consigo y que no está todavía preparado hasta que él no se encuentre con su pasado. Y esa fue la cuestión que le sucedió a Elías, a Isaías. A Elías le pasó lo mismo, pero Elías lo superó. Pero Isaías, en el capítulo 6, cuando tiene el encuentro, aquella visión con Dios, el hombre siendo un profeta, nunca había tenido tanto miedo cuando tuvo una visión de ver el trono de Dios. Busque Isaías capítulo 6 y mira lo que dice el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. Qué bueno que cuando el hombre tiene un encuentro con Dios y reconoce su falta, está dispuesto a obedecer a Dios. Nunca él se había dado cuenta que era un hombre pecador, hasta que reconoce que ese es un pasado. Dice: aquí que yo soy un hombre muerto, voy a morirme, porque mis ojos están viendo al mismo Dios. Pero dice que Dios mandó un ángel que con unas tenazas tomó carbón encendido del altar y lo puso en sus labios y dijo: esto ha quitado. Y mire esta expresión de lo que dice. ¿Qué dijo Dios que le habían quitado al profeta? Tu pecado. ¿Y qué más? Te fue quitada tu culpa y eres limpio de tu pecado. De pronto usted en Cristo recibió limpieza de pecado, pero hay una culpa que lo atemoriza. Hay una culpa dentro de usted. Hay una culpa que no lo deja tranquilo. Peor si ve la familia de a quien usted le hizo daño. La culpa lo atemoriza. Pero si usted obedece a Dios,
El Señor en Cristo, a través de la sangre de Cristo, no solamente le quita el pecado, sino la culpa del pecado. Y usted llega a ser un hombre feliz. Usted llega a ser una mujer feliz. Y le aseguro que si usted oye la voz de Dios, rompe con ese pasado. Es decir, romper es arrepentirse y decir, no lo vuelvo a hacer jamás. Reconocer que hizo mal. Y empezar a pedir perdón a Dios. Y a buscar a Dios y someterse a Dios. Entonces Dios lo va a premiar a usted. Que usted será de bendición para otras personas. Si Jonás no toma la decisión que se encuentra en el capítulo 3, cuando escucha la voz de Dios de nuevo por segunda vez, y va a hacer lo que Dios lo manda a hacer, ve a Nínive, ciudad de 3 días de camino, y pregona contra ella. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora no está huyendo. Ahora hermano, sin más paquete, con la ropa de pronto todavía llena de sal. Todavía, hermano, en una circunstancia que no sería la que debía tener. Pero la desobediencia lo llevó hasta allí. Ahora empieza a gritar por la calle, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y nadie lo detenía. No sé cuántos le gritaron, no sé cuántos se burlaron. Pero nadie lo detuvo. Al siguiente día dijo, de aquí a 39 días, a 38, a 37, iba bajando la cuestión. Yo me imagino que cuando dijo, de aquí a 5 días, la gente empezó a temblar, ¿sabe? De aquí a 4 días, el rey hermano escuchó la noticia y dijo, no, esto está que se acaba. 3 días faltan, vamos metiendo en ayuno y oración. Aquí nadie coma, ni los animales. Ese día no comió ni el loro, ni el perro, ni el gato, ni las gallinas, ni los burros, ni las vacas, nadie comió. Y le pusieron tela negra a todo animal, a bestia, a todo. Empezaron a cubrir al burro con tela negra y al pollo y fue un silicio, hermano, total, silicio total. 3 días sin beber y sin comer. Es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué has hecho tú para darle a entender a Dios que estás arrepentido? Muchos vienen y le dicen, ay, ay, ya vine, ay, el Señor me perdonó, pero ¿dónde está tu arrepentimiento? ¿Qué vas a hacer para cortar esa cadena de error que te ha venido espantando? Haz lo que hicieron los ninivitas. Métete en un ayuno con Dios. Dile, Señor, yo reconozco que he sido un pecador y la culpa de mi pecado no me deja tranquila. Y empieza a ayunar. Rompe con el pasado. Y verás que de ahí en adelante tu vida será una bendición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nínive se metió a 3 días. Yo no sé cuánto te vas a meter tú. Pero comienza, hazlo. Empieza por un día que Dios te dice la totalidad de los días que vas a durar. Algunos han durado 7, otros han durado 10, otros 20, otros 30, otros 40. Cristo hizo 40. Moisés hizo 2 veces 40, 3 veces 40. Elías hizo 40. Y él tuvo la bendición de Dios completa, pero rompió con el pasado. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que tiene que romper con un pasado que te está atemorizando. Y el pasado de muchas personas, déjeme decirle, para que usted entienda bien esta clase, que el pasado de muchas personas que los atemoriza, que los tiene bajo miedo, es el pecado que no han confesado. Ese pecado que no han confesado es el miedo que los tiene ahí, que no los deja hacer la obra de Dios, que no los deja, hermanos, ser libres, que no los deja ser personas con bendiciones completas. Ven a otra bendición, pero ellos no. Ellos viven en zozobras, ellos viven en angustias, en temores, en miedos. Si es el pecado de tu pasado, no tienes a Dios, tienes un pastor. ¿Cuál es tu vida? Esculca tu corazón. Proverbios capítulo 28, mira lo que dice el verso 13. Proverbios 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará el favor de Dios, alcanzará la misericordia del Señor. Tal vez tu pasado es eso.
Tu pasado es ese ayer. Vienes a la iglesia, pero sigues todavía atormentado. Estás ahí, no estás tranquilo. El predicador está hablando, pero hay algo que te quema por dentro. El Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás? Tú, Adán. Y él dijo: oí tu voz, pero tuve miedo. Hay personas que le puede preguntar el papá a la hija: ¿y dónde estaba, hija? En clase. ¿Dónde estaba, hijo? ¿Dónde el amigo? Pero que sí sabe dónde estaba es Dios. La mujer que no ha tenido un encuentro con Dios, que todavía tiene un pasado amarrado ahí, puede engañar al marido y decirle: yo estaba haciendo tal cosa, y podía estar en un motel con el amante. Pero la voz de Dios lo va a encontrar donde esté metido, si tiene un propósito con él. Jonás se metió en lo profundo del barco y allá lo alcanzó la misericordia de Dios. Usted me está escuchando ahora y usted de pronto no sé qué puede estar pensando, ni qué puede hacer usted después que termine de escucharme. Pero vaya donde vaya, la voz de Dios te va a alcanzar. Si Dios tiene un plan en la misericordia de Él contigo. Pero usted tiene que tomar la iniciativa, usted tiene que romper con ese pasado. Diga gloria a Dios. Sí, porque hay algunos que están buscando a Dios, pero todavía siguen con la vida acostumbrada del pasado. Siguen echando sus mentiras todavía. Todavía siguen mintiéndole a la pareja. Todavía siguen mintiéndole al padre, a la madre, al hermano, al mayor que los tiene en sostenimiento. Todavía en las empresas siguen siendo personas haciendo torcido. ¿Cómo usted cree que usted va a tener una bendición completa? Si todavía usted anda buscando la venganza, usted quiere hacer justicia por sus propias manos. Todavía usted no ha sabido perdonar. Pues rompa con ese pasado que lo tiene lleno de miedo, de temores. Vuélvase a Dios. Cristo le ama, lo está esperando con los brazos abiertos, como aquel padre al hijo pródigo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? El salmista David, el rey de Israel, cometió un error, dos grandes errores. Cometió un pecado de adulterio y un crimen descomunal. Pero él cayó. Y ese pasado empezó a torturarlo. Hasta que vino el hombre de Dios y le habló de parte de Dios. Y él lo confiesa. El salmista David dice que él se estaba secando, que él se estaba muriendo, que la piel se le estaba secando en los huesos, que él no dormía, andaba atormentado, no sabía qué hacer, hasta que confesó su pecado. Y cuando lo confesó y se apartó, él recibió la misericordia de Dios. Tal vez usted me está oyendo y dice: pero es que yo no tengo problema. Ya yo encontré a Cristo. Sí, encontraste a Cristo, pero todavía hay un pasado que se te revuelve adentro de tu corazón. Tal vez fuiste engañado por la mujer que tenías ayer y hay una venganza en tu corazón de hacerle daño cuando la veas. Tal vez un día fuiste, cuando no conocías a Cristo, fuiste donde el brujo para que hacerle daño a esa persona y todavía no has retirado tu mala hazaña del corazón. Y Dios te dice: devuélvete, rompe con ese pasado, para que los temores y los miedos se vayan de ti. David reconoció, pero David se apartó, pero David confesó. Salmo 32. Y esto es un salmo que debe leerse usted detenidamente. Un salmo que usted debe apropiarse de él. Si usted está en esas confusiones de su vida, si usted sabe que usted no está haciendo lo bueno delante de Dios, apropiese del Salmo 32. Y escuche lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oí lo que dice el verso 3. El verso 3 dice: David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Todo el día. El 4. Sigue leyendo el 3. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano.
Me sequé, Dios, se le acabaron las lágrimas, tenía una tristeza, no comía con tranquilidad, dejó la pasión que llevaba por las cosas. Hay gente que ya no quiere leer la Biblia, gente que eran buenos para leer la Biblia ya no quieren leer, ya no quieren orar, ya se levantan despiertos y no oran, se dan vuelta como el gusano en la cama, se enroscan como el chinchilín, pero no se arrodillan, perdieron la pasión de congregarse, ya no quieren predicar, ya no quieren hacer la obra de Dios, porque hay un pasado que los está torturando, que los ha atemorizado, hasta el día que usted tome la iniciativa y usted confiese ante Dios y usted reconozca su pecado y se aparte de él. Es la única manera que usted puede romper con ese pasado. El día que lo haga, la gracia de Dios cae sobre usted y el favor de Dios lo va a ayudar y usted saldrá ileso y Dios no lo culpa de maldad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero si sigues callando, vas a morir con la piel ennegrecida, con los huesos llenos de osteoporosis, esquebrajado, sin deseo de vida. Mientras callé, dijo el salmista, se envejecieron mis huesos. Mira lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te lo confesé y no encubrí lo malo que yo hice. Verso, sigue leyendo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hermano, si Dios te halló, ora a Dios. Si Dios te está hablando es porque Dios te ha encontrado. Si este mensaje llegó a tu corazón es porque Dios te está diciendo, te estoy buscando, ¿dónde estás? Rompe con el pasado que te atemoriza, que te espanta. Levántate, confiesa, apártate y alcanza la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas dejan de disfrutar de la misericordia de Dios de cada día? Son Jonás dentro del barco, lleno de comodidades y el barco hundiéndose, porque no han confesado, porque no han roto con el pasado. Y algunos, aún orando, cuando son librados del mal, todavía el corazón anda lleno de temores. Así le pasó a Jonás. Ahora pelea con Dios, porque Dios es tan misericordioso y perdona al pecador que se arrepiente. Así como el hermano del hijo pródigo, no tenía ninguna necesidad, pero está lleno de tormento, porque su hermano que había malgastado el dinero vuelve a casa a buscar ayuda. Así hay creyentes de entre los templos que ellos se creen los más santos porque nunca se han ido del templo, pero muchos de ellos son pecadores asolapados, que cuando ven que viene uno que ha hecho el mal y se devuelve su mal camino, lo señalan, y a ellos no hay quien los señale porque nunca se han ido, pero Dios sí les conoce su pasado, y Dios está aquí para decirte que te arrepientas hoy. Que si tomas la decisión de romper con tu pasado, recibirás la bendición de Dios completamente. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre le perdonó, pero no lo dejó en el estado de esclavo,
sino que le abrió los brazos para él, le besó, le mandó a poner anillo nuevo en su mano, calzado en sus pies, vestido nuevo, y dio una orden: vamos a hacer una fiesta con el novillo más gordo, porque este hijo estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ha resucitado. Cuando tomes decisión para buscar a Dios, Dios te está esperando con galardones. Dios te va a levantar, Dios te va a devolver lo que habías perdido, lo que el diablo te había arrancado. Dios tiene bendición para ti, pero toma decisión, que sea hoy decisión, hoy, para pasar, bendito sea Dios, un tiempo favorable de aquí en adelante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? No sigas arrastrando la cadena del pasado. No hagas como Adán. Oí tu voz y tuve miedo. Algunos se asustan cuando escuchan estos mensajes, pero no pasa del susto, porque no se arrepienten. Otros hacen como Caín, sacan excusa para seguir haciendo el mal. Otros hacen como hizo David, que quiso tapar todo aquello hasta que Dios le dijo: soy yo el que te estoy llamando. Pero David reconoce, se levanta y Dios lo perdona. Quiero decirte que Dios también te perdona si hoy tomas la decisión. Si hoy te levantas, no solamente Dios va a quitar el pecado, sino también la culpa. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, hoy es el día para que lo haga. De pronto está atormentado porque usted vivió una vida de fracaso, porque usted andaba en las tinieblas, porque usted antes andaba haciendo lo malo, practicaba la brujería, la hechicería, cualquiera de esas lojías que hay malas. El Señor hoy quiere que tú vengas a Él. Y hay algunos que han venido pero no han dejado sus brujerías. Están en las iglesias, en los templos, pero todavía han haciendo prácticas de brujerías. Como relata la Biblia en el libro de Hechos capítulo 8, Simón el mago se entregó, se bautizó, y también hizo parte del culto, pero seguía siendo brujo, hasta el día que la misericordia de Dios lo alcanza a través de los predicadores, y reconoce entonces que él necesita que oren por él. ¿Cuántos hoy están oyendo la palabra de Dios pero no cambian? Dios quiere que tú rompas con el pasado. No solamente es que salga de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, sino que dejes lo que estaba dañando tu vida. Que el borracho no vuelva a tomar más. Que el adúltero deje de adulterar. Que el fornicario arregle su vida y se case. Que el ladrón deje de robar. Que el criminal deje de andar asesinando a la gente. Que el que se ganaba el dinero haciendo lo malo deje de tener ese mal oficio. Que la prostituta, la prepago, deje de hacerlo. Se convierte en una mujer santa para Dios. Que practicaba cualquier pecado, homosexualismo, bestialismo, orgías, se devuelva del mal camino. Pida perdón a Dios. Dios lo perdona. Dios lo cambia. Dios lo lava con la sangre de Jesucristo y le da la salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque así dice el Salmo 91: por cuanto en mí ha puesto su amor, dijo Dios, yo también lo libraré. Dios te va a librar, pero tienes que poner tu amor en Dios. Dios dijo: yo también lo libraré, dijo Dios. Yo estaré con él en la angustia. Yo le mostraré la salvación. Dios te dice que la salvación está en Cristo Jesús. ¿Cuántos anhelan esa salvación? ¿Cuántos anhelan esa salvación? Este es tu día. Si tú anhelas esa salvación, pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos, haz esta oración conmigo. Hoy arrepiéntete de todo tu pecado, confiésaselo a Dios. Hoy confiésale tu pecado a Dios. Dile: mira Dios, verdad, es esto, yo estoy haciendo esto, es malo, lo reconozco que es malo. Y dile al pecado: mira pecado, hasta hoy te seguí los pasos. Dile al diablo: hasta hoy te seguí las órdenes. Porque yo hoy voy a tomar una decisión de devolverme del mal camino, de buscar a Dios, voy a romper con ese pasado. Dile: Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los salvados. Señor,
Que no quiero seguir siendo esa persona que ha venido luchando conmigo mismo, con los temores, con los miedos. No quiero ser ese Jonás, Señor, desobediente. No quiero ser, Dios mío, ese Adán desobediente. No quiero ser, Dios mío, Señor, ese Moisés que quiso despreciar el llamado por ese ayer que lo atormentaba. Yo quiero ser tu hijo obediente. Límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, desde hoy para siempre. Señor, ayúdame, pide la ayuda a Dios. No tengas miedo, pide la ayuda a Dios. Invócalo en el día de tu angustia, dice la Biblia. Invócalo hoy. Si tú le invocas, Él te oye, Él te responde. Te aseguro que de aquí en adelante tu vida será diferente. Dile no al pecado. Rompe con lo que estaba viciado en tu vida. No solamente bota el pecado, sino la fábrica de hacer pecado, los moldes del pecado. Adán no solamente dejó de acostarse con la egipcia, sino que la sacó del rancho a ella y a su hijo, que era el producto del pecado. Hoy toma decisiones con Dios. Pídele perdón al Señor. Ahí donde estás ahora, sé que la mano de Dios está a favor de ti. Y como le dijo Dios a Isaías, vas a escuchar la misma voz. Esto ha quitado tu culpa y es quitado tu pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Dale aplauso a Cristo, que Él vive y permanece para siempre. Padre, gracias por ellos. Bendíceles, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Julio Pérez. Si tu vida fue tocada por Dios, te invitamos a sintonizar nuestro próximo mensaje.